Mm. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a concluir el síndrome de Torch con estas dos enfermedades, herpes simple y hepatitis. Los que más afectan en etapa neonatal son el tipo 1 y el tipo 2, pero principalmente el tipo 2. Y como todos los virus herpes, reúnen los criterios exactos que caracterizan al síndrome Torch. Una enfermedad crónica, es latente y en cualquier momento se puede reactivar. La tasa de infección materna se estima en nuestro país de un caso por cada 1.000 embarazos. Las condiciones ambientales son mala higiene y múltiples parejas sexuales. Esta es una infección básicamente local. La vía más común es por la vía ascendente o, en otras palabras, cuando el producto pasa a través del canal del parto. Se han reportado algunos casos de que también la transmisión puede ser a través de la placenta, sin embargo, no es lo frecuente, porque cuando se han analizado placentas de niños que poco después de haber nacido clínicamente expresan el herpes, las placentas no tienen ningún foco de inflamación. De ahí que se considere pues que lo más frecuente es la infección durante el canal del parto. La manifestación del herpes es exactamente igual a la que ocurre en otras etapas de la vida, pero aquí con la salvedad es de que en este producto recién nacido, como sus defensas están disminuidas, el herpes tiende a ser más agresivo. Entonces vamos a ver vesículas, ya sea en piel o mucosas, muy rara vez van a confluir, pero como son tan abundantes a veces, que puede dar esa falsa impresión de que confluyen, pero no es así. Aparte de estas lesiones vesiculares, que van a ser muy evidentes, el paciente también puede tener retraso del crecimiento intrauterino. Si compromete el sistema nervioso central, puede tener trastornos psicomotriz, pero sobre todo trastorno de la personalidad en tiempo a futuro. Asimismo, se han visto calcificaciones intracraneales, microcefalia, niños con hipertonicidad, crisis convulsivas, cataratas, corioretinitis y displasia de la retina que puede condicionar ceguera. Entonces, pues, es exactamente igual como las otras enfermedades, pero aquí lo que nos lo va a identificar van a ser las vesículas características. Podemos ver aquí dos imágenes totalmente diferentes, una que presenta vesículas, las tradicionales que habitualmente vemos, y en la del lado derecho, una misma lesión, pero con extensión más allá de la cavidad oral. Incluso puede haber lesiones vesiculares diseminadas. Este niño, además de las vesículas por herpes, si se fijan ustedes cerca de la nariz, ya tenemos lesiones impetiginizadas, así como en las comisuras de los labios. Entonces, con muchísima frecuencia, esta piel que se rompe, que se inflama, va a sufrir un proceso de sobreinfección que puede ser bacteriana. El diagnóstico, pues, en la mujer embarazada es relativamente fácil. Es una enfermedad que visualmente se hace el diagnóstico
se identifican las lesiones vesiculares y si la mujer tiene la enfermedad a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo, es posible proporcionarle aciclovir. La dosis va a ser de 30 a 60 miligramos por kilo por día, por 5 a 7 días. En el primer trimestre del embarazo no es recomendable dar antivirales, por el gran problema de que puede ser teratogénico para el producto. Hace mucho tiempo, cuando no se identificaba todavía o no se conocía el herpes, habitualmente el diagnóstico se establecía al hacer un frotis de las células que se descamaban o de la secreción que salía de las vesículas del herpes. Y ahí característicamente se observan células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas no son patognomónicas ni características del herpes. Muchas enfermedades virales y granulomatosas la pueden presentar. Es posible el aislamiento viral, sin embargo, pues no es un recurso disponible a nivel clínico. Solamente en laboratorios de investigación cultivan virus, pero se cuenta ya con una PCR, la proteína C reactiva, la reacción de cadena de polimerasa para búsqueda de partículas nucleares del virus. Y esta tiene una alta sensibilidad del 95%. Para el neonato que tiene herpes, es recomendado que también demos aciclovir, 30 miligramos por kilo por día, por 14 a 20 días. Habitualmente el antiviral se usa de 5 a 7 días fuera de la etapa neonatal. Sin embargo, en el neonato, fíjense que se va de 14 hasta 20 días. Esto por el gran problema de que puede ocurrir una infección a nivel del sistema nervioso central. Y si esto ocurre, pues el paciente va a tener el riesgo de presentar una serie de secuelas que acabamos de revisar. Las medidas locales, se va a procurar siempre aplicar fomentos de sustancias que tiendan a secar. Por ejemplo, el sulfato de cobre. Entonces podemos dar baños coloides con esta solución para mantener la higiene y evitar sobreinfecciones. Los antivirales cutáneos tienen muy poca utilidad. Es mucho más efectivo dar el tratamiento sistémico. Y por último tenemos la infección por el virus de la hepatitis B. Es un virus que viene de la familia Hepanaviridine. Está constituido por DNA y las partículas infectantes y que van a dar origen también a la respuesta inmunológica son aquellos que se conocen como el antígeno C o central, el antígeno E, que básicamente es un indicador de replicación viral activa, y el infectante, el antígeno S. Estas tres estructuras antigénicas son las que le van a denotar agresividad a esta hepatitis. Este virus sí puede transmitirse a través de la placenta.
Y esto puede ocurrir entre un 5 a un 15%. Sin embargo, si la madre tiene hepatitis B y está activa, durante el paso por el canal del parto puede ocurrir hasta un 90% de posibilidad de que se infecte el producto. De tal manera que, pues, la indicación ante una madre con hepatitis B no controlada, esa va a ser la gran posibilidad de que el niño pueda tener hepatitis. Si la madre no tiene manifestaciones clínicas durante su embarazo, pero sin embargo se sabe portadora de la enfermedad, aún así, también ella tiene 90% de posibilidad de transmitir la enfermedad. Más adelante vamos a ver qué actitud debemos asumir ante una madre con manifestaciones clínicas de hepatitis o bien qué hacer en el caso de una madre portadora. La hepatitis es una infección que está distribuida básicamente en todo el mundo. México es una de las zonas donde hay mucha hepatitis de tipo B. Su acción fisiopatogénica, ya lo acabamos de mencionar, es posible que se infecte a través de la placenta o durante el paso por el canal del parto. Al igual que muchos virus, este virus de la hepatitis B puede permanecer latente una vez que se integra al hepatocito, volver un estado crónico y en el neonato particularmente se puede integrar a la estructura nuclear del hepatocito. Y si se logra integrar y se vuelve crónico, la gran posibilidad de un cáncer hepático es muy alto. Entonces, esta es una de las características que hace que esta enfermedad deba ser tratada lo más pronto posible. El neonato puede tener, al igual que vemos en otras etapas de la vida, una hepatitis que puede tener un curso agudo y se autolimita, o bien comportarse de una manera fulminante y con alto riesgo de fallecimiento. El diagnóstico tiene que establecerse por serología. Seguramente este tema ya lo habrán revisado. Existe una gráfica muy clásica en donde cómo es el comportamiento de la carga de antígenos y el comportamiento de los anticuerpos. Aquí vamos a señalar solamente lo siguiente. Si la serología que le solicitamos al neonato, bueno, un paréntesis, el estudio serológico en particular en la hepatitis, siempre vamos a pedir un perfil de hepatitis con determinación de antígenos y anticuerpos. Así debemos especificarla al laboratorio. Es fundamental que nos midan los títulos de antígenos o su presencia, así como los títulos de anticuerpos o su presencia, de manera simultánea, para poder hacer una adecuada interpretación de la respuesta inmune de este paciente. Entonces vamos a plantear, por ejemplo, de que al inicio el virus de la hepatitis puede eh, generar una diseminación sistémica y nos vamos a dar cuenta a través de la serología cuando el antígeno de superficie está alto y no hay ningún tipo de anticuerpo aún desarrollado. Entonces estamos ante un virus que está en una fase activa de la enfermedad y es altamente contagioso.
Si de manera simultánea tenemos que el antígeno E también está presente, es decir, junto con el S, el antígeno E, si ustedes recuerdan, es un antígeno que nos va a indicar la capacidad replicativa del virus. Simplemente nos va a indicar que este organismo tiene unos virus que se están replicando de manera activa, es decir, no están latentes. Y todo virus que tenga una replicación alta tiene un gran riesgo de generar la infección por hepatitis B. Más tarde, pueden ser 2, 3 semanas, la respuesta inmunológica del neonato se va a hacer presente. Al producirse la inmunoglobulina M, y que va a ser específica contra el antígeno en superficie, este va a desaparecer. El antígeno de superficie desaparece, se hace presente la IgM. En esta fase, este paciente deja de ser aparentemente altamente contagioso, porque ya empieza a existir una adecuada respuesta inmunológica. Pero recuerden que como muchos virus, este virus de la hepatitis es intracelular, de tal manera que a nivel serológico no lo podemos identificar, pero a nivel celular va a estar presente el virus. Las manifestaciones clínicas va a ser un cuadro de ictericia a expensas de bilirrubinas. Las enzimas hepáticas tienden a elevarse. Aquí tenemos que los valores pueden llegar o superar las 1000 unidades internacionales. Un valor de esta naturaleza va a tener un alto riesgo de generar una encefalopatía por bilirrubina. Y esto es en sí lo que constituye la gravedad del paciente. Además de generar un daño importante a nivel encefálico, va a existir una insuficiencia hepática importante. El hecho de tener muchas enzimas hepáticas libres implica lisis o necrosis de hepatocitos. Doctor, disculpe, es que no se nos ha cambiado la diapositiva, nos aparece todavía la de diagnóstico y tratamiento. Es que no tengo yo la de manifestaciones clínicas. Ah, perdón, gracias. No te preocupes. Entonces, me quedé con que mientras más altos los valores de transaminasas, vamos a imaginar que hay gran cantidad de hepatocitos necrosados y eso va a llevar a una insuficiencia hepática. Y las manifestaciones de la insuficiencia hepática a nivel de laboratorio la podemos identificar porque las plaquetas empiezan a disminuir, las pruebas de coagulación se empiezan a prolongar y el paciente va a tener manifestaciones hemorrágicas. Las proteínas totales también disminuyen, sobre todo la albúmina. Entonces, estas pruebas indirectas de insuficiencia hepática nos van a hacer obligar que de manera inmediata también midamos el amonio. El amonio es un producto catabólico intermedio de las proteínas. Si este amonio se incrementa, más de 60 miligramos por decilitro, y existe una acumulación considerable de este producto intermedio catabólico
y que es el responsable del daño neurológico. Entonces aquí las medidas básicamente van a ser entonces manejar la insuficiencia hepática e instalar medidas antiamonio. De manera general, el paciente debe quedar en ayuno, totalmente contraindicado administrar medicamentos hepatotóxicos, como por ejemplo el paracetamol. Debemos administrar vitamina K para intentar restaurar los niveles de proteínas coagulantes que dependen de vitamina K. Si el TP y el TPT están prolongados, hay que proporcionar plasma fresco congelado y estar vigilando que el paciente no vaya a desarrollar una coagulación intravascular diseminada. Si la cifra de bilirrubina es muy alta, que supere, por ejemplo, los 15-20 miligramos de directa, tenemos que administrar un medicamento que intente depurar esa bilirrubina. Uno de los más utilizados es el ácido urso desoxicólico. Y como medida antiamonio propiamente, se puede utilizar el carbón activado y de manera local a nivel de tubo digestivo, usando neomicina y un laxante como puede ser la lactulosa. Entonces, tanto el carbón activado que va a intentar absorber el amonio que se pueda desarrollar a nivel intraluminal y la lactulosa como laxante intentará eliminar lo más que se pueda del contenido intraluminal. Este es lo que acabo de comentarles, es el manejo propiamente de la fase aguda de una hepatitis y con encefalopatía hepática. Pero viendo las condiciones del nacimiento antes de que se inicien con las manifestaciones que les acabo de comentar, si el neonato sabemos que su madre tiene hepatitis, debemos administrarle gamma globulina hiperinmune contra hepatitis. Y para que sea efectiva esta inmunización pasiva, debemos administrar unas primeras 12 horas de vida. La dosis es de 0.5 mililitros por kilo de peso y se aplica por vía intramuscular. Es decir, estamos proporcionando de manera inmediata anticuerpos contra la hepatitis. Al mismo tiempo, inicia su esquema de vacunación con la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Ya habíamos revisado este tema algunos días. Es 0.5 mililitros por vía intramuscular al momento del nacer. La segunda dosis la repetimos al mes de haber nacido y la tercera dosis a los 6 meses de vida. Hasta el momento no hay ningún tratamiento específico contra el virus de la hepatitis B. El manejo básicamente va a ser solamente cuidando y tratando las complicaciones que se vayan presentando. Pues bien, concluimos. ¿Tendrán ustedes alguna pregunta? No, No, doctor. doctor. Bueno, seguros. Sí, doctor. Doctor, Bueno, mañana empezamos a ver algunos temas
Patología quirúrgica neonatal. Sí, doctor, está bien. Sí, Eh, doctor. quiero saber, tengo una duda. Revisé con ustedes enterocolitis necrotizante. No, doctor. ¿No? Bueno, entonces me voy a regresar a ese tema entonces. Entonces revisamos enterocolitis necrosante mañana. Sí, Sí, doctor. doctor, muchas gracias. Sí, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.